Todo comenzó una noche entre semana, cuando regresaba tarde del trabajo. Eran casi las 11, y apenas había alcanzado a tomar la última corrida del metro en la línea 2, dirección Tasqueña. Había tenido un día pesado y, como siempre, llevaba los audífonos puestos, tratando de desconectarme de la ciudad que nunca duerme. Las estaciones pasaban una tras otra, y para ese punto, el vagón iba casi vacío. Solo quedábamos 3 pasajeros, una señora mayor con un bolso grande y roto, un joven que cabeceaba del sueño, y yo. La señora bajó en General Anaya, el muchacho se bajó en Ermita, y cuando las puertas se cerraron en esa estación, me di cuenta de que ahora estaba solo, o eso pensé. Fue entonces cuando, al girar la vista hacia el fondo del vagón, lo vi. Un hombre estaba parado de pie, inmóvil, cerca de la puerta intermedia. No lo había escuchado subir, no lo había visto entrar. Solo. Estaba ahí. Llevaba puesto un abrigo largo, de esos que ya no se ven mucho, y un sombrero oscuro que le cubría casi todo el rostro. Pero no fue su vestimenta lo que me inquietó, sino el hecho de que no tenía cara. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había piel, lisa, como una máscara estirada, como si alguien lo hubiera esculpido a medias y luego lo hubiera soltado en el mundo. Sentí un escalofrío helado que me subió por la espalda y me quitó el aire. Intenté razonar. Pensé que quizá era una ilusión óptica o que mis ojos estaban cansados. Me tallé el rostro, parpadeé varias veces. Volví a mirar. Él seguía ahí, inmóvil, y ahora estaba un poco más cerca. Sentí un sudor frío recorrerme el cuello. Miré el reflejo en la ventana para no tener que mirarlo directamente. Pero ahí también aparecía. No era un error de la vista, ni un mal ángulo. Aquello era real. Una figura humana con proporciones normales, vestida como cualquier persona mayor, pero sin un rostro reconocible, sin identidad, sin expresión, nada. Intenté mirar hacia otro lado, buscando distracción, pero las luces del vagón empezaron a parpadear. Fue como si de pronto el metro quedara atrapado en una especie de pausa. La vibración constante de las vías se detuvo, y con ella, el sonido de los rieles. El metro seguía en movimiento, sí, pero no había ruido. Solo un silencio denso, como si estuviera sumergido bajo el agua. No pude evitar volver la vista al hombre. Ahora estaba aún más cerca, 3 pasos más adelante, lo suficientemente cerca como para notar algo que me heló hasta los huesos. Aunque no tenía rostro, de su cara emanaba una especie de energía, una pulsación casi imperceptible, como si algo en su interior latiera. Mi cuerpo me gritaba que corriera, que pasara al siguiente vagón, que activara la palanca de emergencia, cualquier cosa, pero estaba paralizado. Una parte de mí tenía miedo de moverme, como si cada acción que tomara pudiera llamar aún más su atención. Entonces, el vagón entero se apagó por un segundo. Oscuridad total. Un segundo que se sintió como un minuto. Y en ese silencio absoluto, escuché algo. Una respiración. No era la mía. Era profunda, densa, como si viniera de dentro de una caverna. Pero no estaba lejos. Estaba justo detrás de mí. Di un salto, me giré como pude, pero no había nadie. Solo el mismo hombre sin rostro, ahora a mitad del vagón. No se había movido, no físicamente, pero algo me decía que estaba jugando conmigo, que esa respiración no era alucinación, era una advertencia. Quise cambiar de vagón. Me levanté con torpeza y fui hasta la puerta automática, presionando el botón rojo para pasar al siguiente. No respondió. Lo intenté de nuevo. Nada.
El metro seguía su camino por el túnel, pero algo no cuadraba. Habían pasado ya varias estaciones desde que subí, y sin embargo, no había ninguna señal auditiva, ninguna voz automatizada anunciando las paradas, ninguna señal luminosa. Y entonces me cayó el 20. El metro no se había detenido en ninguna estación desde Ermita. Era como si estuviera atrapado, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí y para él. Y mientras trataba de entender qué estaba pasando, el hombre sin rostro dio su primer paso hacia mí. El primer paso resonó como un trueno contenido, no porque hiciera ruido, sino porque cada fibra de mi cuerpo lo sintió. El hombre sin rostro avanzó lentamente, sin mover los brazos, sin variar su postura. Solo avanzó. Retrocedí hasta topar con el vidrio que dividía los vagones. Mi reflejo estaba pálido, los ojos abiertos como platos. Y entonces vi algo aún más perturbador. En el reflejo, yo tampoco tenía rostro. Parpadeé varias veces. Me miré directo al vidrio. Mi rostro estaba ahí. Volví al reflejo. Nada. Era como si el vagón se burlara de mí, jugara con mi percepción. Y no solo eso. En ese instante, el vagón se llenó de una especie de zumbido agudo, como si una interferencia estuviera tratando de colarse por los altavoces. Pero no había ningún altavoz encendido. Todo seguía apagado. Me apreté contra la puerta, desesperado por abrirla. Golpeé con el puño el botón de emergencia. Ni una reacción. El vagón seguía avanzando, pero por las ventanas ya no se veía túnel alguno. Solo una negrura infinita, como si el metro ya no se desplazara por el mundo físico, sino por algún rincón fuera del tiempo. El hombre sin rostro se detuvo a unos 3 metros de mí. En ese momento noté algo nuevo. Su piel, si podía llamarse así, comenzaba a mostrar grietas, pequeñas fisuras por donde brotaba una sustancia negra, espesa, como brea hirviendo. No escurría, flotaba a su alrededor, como si desafiara la gravedad. Y entonces habló. No tenía boca, pero escuché su voz directamente dentro de mi cabeza. Tú ya estuviste aquí antes. Sentí que me faltaba el aire. Esa frase detonó un recuerdo enterrado, un sueño, o eso creí que era, un vagón similar, una figura similar. Pero esa vez no escapé. Esa vez me quedé quieto y desperté sudando, jurando que era solo una pesadilla. Pero no lo era. No del todo. Esto ya me había pasado. ¿Era este lugar algún tipo de repetición? ¿Un ciclo? ¿Una prueba? Volví a mirar su rostro. Las grietas aumentaban. Dentro de ellas se vislumbraban escenas, como ventanas diminutas. Yo, de niño, caminando por los pasillos de un hospital. Yo, adolescente, huyendo de algo en un sueño. Yo, ahora, en este vagón. El hombre sin rostro no era otra cosa que el reflejo de todo lo que he intentado olvidar. Y estaba cansado de que lo ignorara. Intenté gritar, no por ayuda, sino para despertar, porque todo en mí decía que esto no podía estar pasando, que debía haber alguna lógica, algún error del sueño o del sistema, algo que explicara por qué yo estaba atrapado en un vagón fuera del tiempo con una entidad sin rostro que conocía mis recuerdos. Pero no salió ningún sonido de mi garganta, nada, ni siquiera un jadeo. Me llevé las manos al cuello y entonces lo sentí. Algo me apretaba el pecho desde dentro, no una mano, no un dolor. Era como si una presencia se hubiera alojado en mis pulmones, impidiendo que el aire llegara más allá de la desesperación. Y él se acercaba. Cada paso era más lento, como si me diera tiempo para enfrentar mi propia historia. Y entonces, el vagón se detuvo, de golpe. No hubo chirrido de frenos, solo el silencio absoluto.
y cuando volví a mirar por las ventanas, ya no era negrura lo que había afuera. Era otra estación, pero no una que reconociera. El letrero era metálico, oxidado, las luces, viejas y oscilantes, y en los andenes había gente que no se movía, que no respiraba, que simplemente estaba ahí, parada, mirando al vagón, no a mí, al vagón, como si supieran que algo debía bajar o subir, y el hombre sin rostro, que ahora estaba a menos de 1 metro, se volvió hacia la puerta. El sistema la abrió automáticamente, con un siseo apagado. Él no me miró, solo dio un paso afuera, y cuando lo hizo, todo se volvió más claro. No era el único. Había otros como él allá afuera, sin rostro, algunos sentados, otros de pie, todos esperando. Entonces escuché otra vez esa voz dentro de mí, más grave, más profunda, como si no viniera solo de él, sino de todas esas presencias en la estación. Todos los que olvidan, vuelven. Quise correr, gritar, romper una ventana, pero el vagón se cerró de nuevo, con él afuera, y entonces vi lo imposible. Yo estaba en el andén, mi cuerpo, mi rostro, parado junto a los demás, inerte. Mientras tanto, yo seguía dentro del vagón, observándome. El tren arrancó, pero esta vez no con la vibración metálica de siempre. Era un movimiento denso, pesado, como si el metro ya no corriera sobre rieles, sino sobre memorias. Y el hombre sin rostro ya no estaba afuera. Estaba nuevamente frente a mí, sentado a unos metros, solo que ahora tenía mi cara. El vagón seguía en marcha, pero ya no había estaciones, solo un túnel sin fin, tragándose el tiempo. Y yo, sentado frente a mí mismo. Era mi cara, mis ojos, mi boca, pero vacía, como si alguien hubiera calcado mi rostro sobre una figura sin alma. No hablaba, no pestañeaba, solo me observaba, como si esperara que yo hiciera algo. Y entonces me di cuenta, yo ya no tenía reflejo. Me levanté con torpeza y fui hacia una de las ventanas. Apoyé mi frente en el vidrio, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no vi nada, no a mí, al menos. Era como si ya no existiera en esa realidad. Y cuando me giré, yo seguía ahí sentado, con una mueca que no me pertenecía, una sonrisa torcida, casi burlona. La voz regresó, más clara esta vez. Ahora tú eres el recuerdo. En ese momento, todo el vagón tembló, como si estuviera colapsando por dentro. Las luces parpadearon con violencia. Los asientos empezaron a agrietarse, la pintura a descascararse, como si todo fuera una maqueta vieja que se venía abajo. Quise correr al fondo, pero el vagón se había acortado. Ahora era un cuarto, y luego otro, y otro más, hasta que el espacio se redujo a solo un asiento, y en ese asiento estaba yo, atrapado. Y lo peor fue cuando el tren se detuvo una vez más. Esta vez sí reconocí la estación. Era la misma donde todo había comenzado. La estación Hidalgo. Las puertas se abrieron. Gente subía como si nada. Y yo los veía entrar, pero nadie me miraba. Yo seguía ahí, atrapado, como parte del vagón, como parte del recuerdo de alguien más. Y entonces, una muchacha se sentó justo donde yo estaba. De repente se estremeció, miró en dirección a la ventana y se quedó pálida. Lo supe de inmediato. Ella me había visto, como yo vi al hombre sin rostro. Y comprendí que el ciclo no terminaba, solo cambiaba de huésped. Así que si alguna vez te toca subirte a un vagón vacío del metro, mira bien tu reflejo.
porque podrías descubrir que no estás solo, o peor, que ya no eres tú quien va dentro,